Como quiera que el mes, los que están designados a predicar en este mes tienen temas que tocan algún área del amor. Y hoy vamos a hablar del más grande amor, ¿verdad? El más grande amor. La muestra más clara y evidente del verdadero amor. Y bien es cierto que el amor más grande que nos han demostrado a nosotros en nuestra vida es el amor de Dios, porque estoy plenamente convencida que si estamos aquí en este lugar y los que estamos en este lugar es porque hemos experimentado algo sumamente maravilloso de parte de Dios para nosotros, que nos deja sin palabras y nos permite decir cuán grande es el amor de Dios. Iglesia, estamos en el mes de septiembre y hablamos del amor, y me gustaría que en esta mañana abramos todas nuestras Biblias y me acompañen al libro de Romanos, su capítulo 5, en su versículo 8. Libro de Romanos, su capítulo 5, versículo 8, y me permito leer. Dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor añada bendición a su palabra leída. Y para empezar a hablar del amor de Dios, y más concretamente ayudándonos de este pasaje, lo he dividido en 3 puntos y 3 aspectos claves y cruciales para poder entender, porque el primer paso es comprender el amor de Dios. Comprenda hoy en esta mañana, empiece por ahí, que Dios lo ama. Entonces, la primera parte de este versículo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios es un Dios real. Siempre se ha manifestado a sus hijos y nació de su sola voluntad, de su propia voluntad, hacerse de un pueblo para que llevara su nombre, para que llevara su gloria. Él en su propio corazón dijo: quiero tener un pueblo que lleve mi palabra, que lleve mi nombre, al cual yo pueda amar por el resto de la eternidad. Y si no me cree, vayamos al libro de Hechos. Hechos, su capítulo 15, versículo 14, porque esto es Biblia y esto es palabra de Dios. Cuando Simón o Pedro, después de venir, de hablarle a Cornelio y de aquellas personas llamadas gentiles que en ese momento no pertenecían al pueblo judío y por lo tanto no pertenecían a esa promesa, Pedro les dice a los apóstoles del concilio: sí, es que Dios les ha dado la promesa también a los gentiles, y de ellos va a coger un pueblo suyo que lleve su nombre. Lo dice en el versículo 14. Esa palabra se aplica perfectamente hoy a cada uno de nosotros, porque nosotros somos los gentiles, somos los que en aquel tiempo no éramos pueblo y hoy somos llamados pueblos, como dice Efesios, su capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo no éramos pueblo y hoy somos pueblo. Bien, entonces Dios siempre se ha manifestado a sus hijos. Y la primera parte de este versículo que estamos tratando de Romanos nos dice: más Dios muestra su amor. Es decir, esa palabra más denota una contradicción. Pablo venía relatando una condición en la que vivía el pueblo de Israel que se contrapone al gran amor de Dios. Y esa condición es un espíritu deteriorado, es un espíritu dañado y es un espíritu destruido por el pecado. Entonces, lo que se contrapone a un espíritu deteriorado, a un espíritu triste, es el gran amor de Dios. Entonces, llévese como primera lección en esta mañana que el amor de Dios puede restaurar espíritus deteriorados. Y nos sigue entonces diciendo ese mismo versículo en la segunda parte, en su parte B, el versículo de Romanos. Nos dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es la parte que más me encanta y más me llevo de este pasaje y de este aprendizaje. Porque aquí también podemos hacer como una interpretación gramatical, y esa palabra aún, que también denota contradicción, como una contraposición entre dos ideas que no cuadran entre sí, nos deja entender que aún cuando dentro de nosotros hay algo malo, algo que falla, algo que es tendiente a hacer lo malo todo el tiempo, Dios nos ama. Y vayámonos en esta ocasión a Génesis, porque todo empieza por el principio. En Génesis, su capítulo 6, versículo 5, el Señor vio
a todos los hijos de los hombres que poblaban la tierra y se dio cuenta que cada uno de los pensamientos, de los designios de su corazón eran de continuo al mal. Y también nos dice la Biblia que el Señor es santo y no habita con el pecado. Entonces, si Dios, siendo santo y no habita con el pecado, y el pecado habita en nosotros, ¿cómo puede ser posible que Dios habite con nosotros? O que Dios nos ame, o que Dios siquiera se acuerde de nosotros mirando desde su trono celestial. Yo me acordaba de la prédica pasada, como decían hormiguitas que somos nosotros delante de la presencia de Dios, pero así es. Dice que siendo aún pecadores, entonces entienda hoy como segundo punto que Dios es santo y no habita con el pecado, y por eso es maravilloso entender que aún que somos pecadores, que hay algo malo en nosotros que es necesario corregir, Dios no se aleja. Él nos amó, nos ama y nos amará, y no lo dude nunca. Pero entonces nos surge una última pregunta, una pregunta que nace del sentido común, y me encanta porque hoy en la clase de los jóvenes estábamos hablando del sentido común, de las cosas que son lógicas, de aquello que es lógico entender. Entonces, si Dios es santo, si Dios es bueno, es perfecto, Él es la esencia del bien y no habita con el pecado, entonces, ¿cómo es posible o cómo fue posible que Dios habitara hoy con nosotros? Que Dios se hiciera presente hoy en nuestras vidas. Y la última parte del versículo de Romanos nos lo deja entender a la perfección. Y dice, Cristo murió por nosotros. Son 3 puntos importantes que los 3 se enlazan en sí. Cristo murió por nosotros. Fue el único y suficiente sacrificio que bastó para que a los ojos de Dios ya nosotros estuviéramos todos limpios de mancha, todos limpios de impurezas, que antes, por causa de ese pecado, habíamos caído de su gracia. Y me encanta cuando en la palabra dice en Efesios que Jesucristo fue el sacrificio y ofrenda en olor fragante delante de Dios, porque fue acepta, porque fue propia, porque fue una ofrenda suficiente para que cada uno de los que estamos aquí hoy tuviéramos el beneficio de estar delante de su presencia. Entonces, quisiera que hoy en esta mañana nos lleváramos esos 3 aspectos importantes que engloban el amor de Dios, porque estamos hablando del amor de Dios, un amor que no escatimonia a su propio Hijo, ni a su propio Hijo, para que nosotros hoy pudiéramos tener acceso delante del trono de la gracia, un amor que se manifiesta todos los días de nuestra vida, todos los días, y sabemos que Dios habla a través de su creación, sabemos que Dios nos habla a través de personas, incluso personas que no conocemos. Dios se manifiesta de muchas formas. Él está a la puerta y llama, como decía en Apocalipsis. Y en el tercer punto, recordar que aun cuando somos pecadores, aun cuando hay algo que en un principio nos separó de Él, Él fue tan grande y fue un amor tan grande que no hubo ni siquiera necesidad de que nosotros permaneciéramos lejos de su presencia, porque Él no lo quería, porque tuvo un propósito original, que aunque caímos de Él, sigue siendo el propósito hoy en día, y es que estemos cerca de su presencia. Pero bueno, para seguir hablando del amor de Dios, es necesario reconocer la profundidad de la falta que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer que nosotros, los seres humanos, tenemos un problema, y es que la palabra reconocer implica un proceso de autoanálisis, de autoevaluación de nosotros mismos, identificar actitudes, pensamientos o a veces comportamientos que no son los correctos. Y es que además de identificarlos, también conlleva a aceptar que nos equivocamos y que tenemos que corregir ese error. En el libro de Romanos, su capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos afirma lo que ya sabemos, lo que nos menciona Nicole, que nosotros somos pecadores, que no somos perfectos aquí en la tierra, y que la consecuencia de nuestro pecado es no estar en la presencia de Dios, ser destituidos de su gracia, ser destituidos de su presencia. Sin embargo, Nicole resaltaba algo muy importante. Dios es un Dios amoroso, y Dios en su infinito amor, gracia y misericordia
nos dice que a pesar de que nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel a nosotros, tal como lo establece en 1 de Juan, su capítulo 1, versículo 9. Nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que cuando nosotros pecamos, hermanos, se crea una barrera entre nosotros y el Señor, que interrumpe la comunión y la relación espiritual que tenemos con Él. Es por eso la importancia de empezar el proceso de reconocer que nosotros somos pecadores, no ignorar nuestros pecados. En ocasiones podemos decir: no, yo esa mentira la dije hace un tiempo, yo casi ni me acuerdo. Seguro el Señor tampoco se va a acordar ni la va a tener en cuenta. O, por el contrario, justificar nuestro pecado. Decir: tuve que mentir para que no pasara esto. Decir de que mi pecado fue un medio para que no sucediera algo peor. Ojo ahí, hermanos, miren lo que nos dice Proverbios, su capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Esto es un proceso como un enfermo que no acepta su mal, no acepta que está enfermo. La persona no asiste a citas, no va al médico. Al no hacer nada de esto, empeora su salud y finaliza en la muerte. Esto puede pasar con nosotros si no reconocemos nuestro pecado. Ya sabemos la consecuencia. Ahora, cuando ya nosotros tenemos la disposición de aceptar que somos pecadores, se nos pueden interponer lo que son las excusas. Decimos: no, yo no puedo confesarlo ahora porque estoy trabajando, tengo que hacerlo un domingo, no de lunes a viernes, o tengo que hacerlo en la iglesia. Ojo con eso. Nosotros sabemos que al único que tenemos que confesar nuestro pecado, y sin importar el momento, sin importar el lugar, es a Dios. Es el único que tiene la potestad para poder perdonarnos y para poder juzgarnos. Y si nosotros identificamos que se nos dificulta empezar ese proceso de reconocer que somos pecadores porque yo no sé, no veo que estoy haciendo mal, pidámosle a Dios. En clases anteriores veíamos cómo fue el proceso de David para ir a donde Dios, y cómo fue con un corazón triste y humillado. Y así mismo tenemos que ir a nosotros hacia la presencia del Señor. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Solo falta que nosotros demos ese primer paso. Y es que este es un proceso de personas valientes. No cualquiera se atreve a hacer este proceso de reconocer las cosas malas o las faltas que realizamos. Porque muchas veces el orgullo se interpone entre nosotros y nos juega en contra. Nos encanta señalar o criticar lo malo que hacen los demás, pero no vemos lo que hay en nosotros mismos. Y es que hay que tener presente que lo bueno de reconocer que somos pecadores es que tenemos acceso a ese amor ilimitado que Dios tiene hacia de nosotros. Ahora, sabemos que tenemos un problema, pero ¿conocemos la solución? La solución a nuestro problema es la cruz. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Yo, siendo pecador, estaba destituido de la gloria del Señor. Pero me voy a Colosenses en su capítulo 1, versículo 20, donde Pablo claramente dice, refiriéndose a Jesús: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo fui limpio, él me compró con precio de sangre, y esa es la solución que en su infinito amor el Señor nos da. Esa es la solución que el Señor nos dio, pero como decía Nico, él no puede convivir con el pecado. El Señor es 3 veces santo, y el pecado no está dentro de su infinita gloria. El Señor nos amó tanto, como dice Juan,
de tal manera. Hace esa frase, siempre me ha llamado la atención porque dice, no dice algo como el Señor nos amó y dio a su Hijo unigénito. No dice eso. Dice de tal manera, algo que a nosotros no podemos entender, no podemos dimensionar tanto amor que el Señor tiene para mí, que dio a su Hijo unigénito porque era el único que no tenía pecado y cargó con nuestros pecados hacia la cruz para que hoy Él fuera el puente entre el Señor y nuestra persona. Y cuando nosotros aceptamos esa cruz, cuando aceptamos la solución que el Señor nos da, tenemos plenitud de vida en Cristo. Lo dice Colosenses en su capítulo 2. Pablo hablando, me voy al versículo 13 y 14 cuando dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque el Señor no se quedó en la cruz ni en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él venció la muerte. Pero en esa cruz quedaron los pecados con los que cargábamos. Quedó lo que nos separaba de la gloria del Señor. Para eso vino Él al mundo. Y es muy claro Pedro cuando en su capítulo, primera de Pedro en su capítulo 5 nos dice: apacentad la grey de Dios. Pero yo no puedo apacentar la grey de Dios si no he aceptado al que vino a salvarme. Si no he aceptado a quien dio su vida en esa cruz por mis delitos y pecados. Él fue santo, vivió sin mancha, no tuvo ni un solo pecado. Y el Señor lo hizo pecado para salvarte a ti y para salvarme a mí. Regreso a Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida juntamente con el Señor. Él nos salvó. Pero muchas veces caemos en, bueno, yo acepto la cruz, acepto que el Señor murió, que pagó a precio de sangre mis pecados, pero nos falta algo. ¿Qué debemos hacer con ese sacrificio? Debemos aceptarlo en nuestro corazón y debemos aceptar que como seres humanos no hay nada que yo pueda hacer para ser hijo de Dios. ¿Usted está claro de eso, hermano? Que no hay nada en sus fuerzas que usted pueda hacer para ser hijo de Dios. Pero en esta mañana estamos aprendiendo cómo rescatar esa relación con nuestro Padre. Y quiero que me acompañen a Efesios 1. Vamos a estar leyendo uno de los versículos. Y nosotros como seres humanos, en nuestro afán de querer hacer todas las cosas bien, en nuestro afán de ser los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, el mejor hijo, el mejor padre, la mejor madre, la mejor esposa, erramos al blanco. Y usted sabe qué es errar al blanco: pecar. Siempre que intentamos hacer las cosas bien y terminamos haciendo las cosas mal, estamos pecando. Y en ese afán de buscar hacer todo lo bueno, y terminamos pecando y pecando, nos damos cuenta que nos hace falta una sola cosa. Nos hace falta Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque es el único que puede cambiar las vidas y es el único que puede usted darle hoy la invitación a ser su hijo. En el versículo 5 de Efesios 1 empieza diciendo: en amor, como hablaba nuestra hermana Nicole, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No existe absolutamente nada que a mí me permita ser su hija sino Jesucristo. Dice, según su buen propósito, y no solamente su buen propósito, sino a su voluntad. A su voluntad, usted y yo fuimos predestinados a ser llamados hijos suyos. Dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el decreto de ser llamados hijos de Dios. El versículo 7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a sus riquezas en gracia. Heidi, me estás hablando de un Dios que ama, me estás hablando de que soy pecador, pero ¿qué hago con ese pecado? La solución está en Cristo Jesús. Pongámoslo así, estábamos en un estrado donde en todos nuestros pecados pesaban igual a muerte. No había otra escapatoria para nosotros sino la muerte. Por el peso de nuestros pecados, por el peso de errar al blanco, era igual a muerte. Y en ese momento, cuando se iba a decretar sobre su vida muerte, Jesucristo decide dar la vida por usted, por amor. Se volvió Él pecado para que usted y yo tengamos salvación. El versículo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos. Somos hijos y somos coherederos junto con Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Dice: fuimos predestinados según aquel plan que hace todas las cosas conforme al designio de la voluntad de Dios. El versículo 13 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo ¿qué? Salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello de esa promesa que tenemos para nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Usted en esta mañana debe tomar la decisión, debe aceptar, renovar esa relación que ha perdido con su Padre. Ya sea porque es la primera vez que escuchan estas palabras que estamos diciendo, es la primera vez que escucho que soy pecador, que tengo salvación, o puede ser el caso en el que llevo años sentado en una silla y en mi vida no pasa absolutamente nada. En esta noche es la oportunidad de usted aceptar, renovar esa relación con su Padre. Pero esa relación con su Padre solo se puede renovar a través de Cristo Jesús. Usted aceptando en su corazón que Dios lo ama, aceptando en su corazón de que usted es pecador y que acepta el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Que no lo hizo porque sí, lo hizo por amor a usted y lo hizo por amor a mí. Jesucristo cargó con cada uno de nuestros pecados en esa cruz y no solamente se quedó crucificado en la cruz como decía Jafé, sino que resucitó al tercer día. Después que resucitó al tercer día, nos dio la promesa, nos dio el sello del Espíritu Santo. En el momento en que usted acepta ser hijo de Dios, hay un sello en usted, hay un sello del Espíritu Santo. En esta mañana les hago la invitación. ¿Quieren ustedes hacer la renovación con la relación con su Padre? Es necesario aceptar su sacrificio, es necesario aceptar que somos pecadores para poder así ser llamados hijos de Dios. Cuatro pasos para tener paz con Dios. ¿Ha pensado usted en eso? Escucharon a Nicole, escucharon a Mari, escucharon a Jafet y a Heidi. La palabra ha sido muy clara. ¿Está seguro usted de tener la salvación? ¿Está seguro usted de tener la vida eterna? ¿Está seguro usted si el Señor ahora mismo le llama? Después de escuchar esto, ¿usted está seguro que usted va a ir al cielo o va a ir al infierno? Creer en Cristo, no hay otra. No hay otra. Este es el mensaje más importante que la humanidad debe saber, y tú lo tienes. Y a veces lo tienes preso, porque este mensaje de estos chicos va para la iglesia convertida, va para los que un día se alejaron y aún están en patines, patinando.
pero también va para aquel que nunca le ha abierto el corazón al Señor Jesús, que nunca le ha abierto su corazón a Jesús. Esta es una herramienta para que la iglesia diga: hay 4 pasos para obtener tú lo que nadie te puede dar, la paz. Y aquí hay muchos hogares que tienen muchas comodidades, tienen muchas capacidades. Estos muchachitos aquí son todos profesionales de lo bueno. Pero como les digo a ellos, su capacidad cuando entrenábamos, su capacidad intelectual no servirá para nada. Porque la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer. Voy a intentar cantar y luego quiero hacer una invitación. Voy a intentar cantar con Juan, no lo he ensayado nada. Mi mente tiene rato que no canta este himno, pero lo quiero cantar solo ahí. Escuche esta letra. Si usted le llega, si usted siente, ¿verdad?, en medio de la canción, porque esto es un clásico, es un himno que va directo a la conciencia de aquellos que no han creído y de aquellos que hemos creído. Venga, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrá, y a cabal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Apocalipsis tiene un texto que a mí me encanta mucho. Dice 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esa es una invitación que viene del Señor para ti, para mí. Y dice la Biblia que hoy es el día de salvación, no es mañana. Y te quiero decir esto porque no sé si el Señor lo permitió así para yo poder finalizar el mensaje en esta mañana de esta manera. Yo decidí anteayer hacer del día un día de escucharle la voz a Dios. Señor, en la madrugada le decía: Señor, permíteme servir y hacer una cantidad de actos de amor que pasaron por mi mente esa madrugada orando. Y empecé a hacerlo y pensé que no iba a cumplir uno porque fue interrumpida mi agenda. Hasta la noche hice el último con un grupo de personas que me acompañaron a hablarle a los niños y a llevarles unas Biblias. Unos niños hermosos, entre 10 y 15 años. Pero tenía que recoger a alguien para seguir con el acto de bondad en el mediodía, y mi esposa me hace una llamada. De esas llamadas que yo digo: Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Papi, César, el esposo de mi tía, está a punto de morir. Aquí está su hija que vino de Estados Unidos. Están otros miembros de su familia allá, pero solamente entra una persona porque está a punto de morir. Y tú sabes cómo es César con Dios. Tú sabes cómo es César con Dios. Claro que lo supe. Trabajé 10 años junto con él en Mamonar. Y mi Dios está muriendo. Está a 15
mi 15%, su corazoncito en cualquier momento un paro respiratorio, ¡pah!, se lo puede llevar. Papi, tienes que ir. Y yo donde estaba, cambié enseguida el curso y en 10 minuticos ya estaba ahí, en la clínica. Y es sorprendente ver el rostro de este hombre, sus ojos estaban brillando, me vio. Alberto. Apenas empezó a hablar la persona que está ahí en el sitio del cuidado, me dice, no lo puede dejar hablar mucho porque se agita. César, no hables. Y yo en el camino le pedí a Dios en esos 10 minutos, le pedí, Señor, dime cómo puedo entrar a hablarle a César. Porque César no quiere nada que ver contigo. No quiere saber nada de ti. Habla mal de ti. Pero Dios me dio las palabras para evangelizar a César y él que pidiera perdón a Dios porque oía bien, entendía bien, su memoria está perfecta y su mirada perfecta. Y yo ahí pude cantar, pude orar, le pude decir unas palabras, pude recordarle quién me llevó a mí a mamonarlo una vez. O sea que eso era duro para mí estar enfrente de ese hombre tan fuerte, tan fortachudo, no está acabado, solo que su corazoncito está en 15. Y él le pidió perdón a Dios, entregó su corazón a Cristo. Y la pregunta mía hoy es, tú tienes que esperar que llegue ese momento para tú abrirle el corazón a Cristo, porque algunos dicen todavía no, estoy muy joven, ahora que termine el bachillerato, llega el bachillerato, termina, ahora que termine la carrera, ahora es que me case, ahora que ponga mi negocio, todavía no. Y la gente vive pensando en eso. Y de pronto lo sorprendió la muerte. ¿Sabes para dónde vamos? Lo tienen claro a través de lo que dijeron ellos. El que no va para el cielo va para el infierno, ¿verdad? Y yo quiero que tú lo pienses muy bien hoy, porque nosotros somos voceros de Dios. Nosotros somos un libro abierto. Y hoy han pasado, desde que yo tomé el púlpito, de que estos niños empezaron, han pasado como 27 minutos. Yo estoy terminando. Pero tú, ¿qué harás con Cristo? ¿Qué harás con esa decisión después de haber de saber reconocer que eres un pecador y que hay un Dios que mandó a su hijo a morir por ti y por mí? ¿Y qué decisión vas a tomar? ¿Lo vas a rechazar? A sabiendas de todo lo que decían ellos, los beneficios de uno recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Hoy es el día de salvación, Dios te bendiga. Nunca será tarde para empezar, porque Dios está con los brazos abiertos para todos aquellos que llegamos acordándonos del hijo pródigo en una decisión muy clara y precisa. Teniéndolo todo, se fue y lo perdió todo y estuvo en la ruina completamente. Y allí él sabía su casta, él sabía de su familia, él sabía de dónde se había alejado. Es la referencia que hace la analogía con el Padre Celestial. Y él dijo allí, el hijo pródigo dijo, porque seguramente usted piensa, no, eso es para esa época. No, eso está marcado para hoy. La Biblia es para siempre. Él volviendo el sí dijo el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Su determinación fue: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En esta semana que me senté con muchas personas de muchas edades diferentes, una cantidad de personas en esta semana, y cuando uno confronta a la gente de que se alejó de Dios, que se apartó de Dios, siente y se quebrantan porque dejaron su primer amor y se fueron, porque no tuvieron la determinación de declarar su pecado y levantarse y sacudirse. Ya no más. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que el padre, cuando lo vio a la distancia, lo vio, y cuando se encontraron fue un abrazo precioso. Y hubo fiesta, y ustedes lo saben cómo fue el asunto. Hubo fiesta, pero ¿sabe? Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos porque alguien decidió hoy reconocer, y ya Dios te pasó el escáner y sabes que estás ahí, que reconoces que el Señor está tocando tu corazón y aún estás. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe que se ha perdido esa bendición? Dios te bendiga. ¿Alguien sabe que se ha perdido esa bendición y aún sigue así? Todavía no.
Pero cuando pensaba en César, yo le decía a mi esposa, ¿cómo me la pone a mi Dios tan difícil? Ahí está César, Sandra me decía, no, están sorprendidos porque se ha recuperado, porque se ha mantenido, porque está estable. Yo, no, eso no es cuando los médicos digan, es cuando Dios quiere. ¿Ya? Y Dios puede obrar milagros, ¿verdad? Pero ahí está todavía, está esperando que todo. Hoy bien, creo que vienen casi la mayoría de sus hijos ya llegan hoy. Algunos ya están acá. Ponte de pie.